Vamos a orar a Dios. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Dios. No soy digno, Dios, pero en tu gracia y en tu misericordia, Dios, a ti te plació, Dios, en esta mañana, Señor. Padre, Jesús dijo unas palabras que rogaría al Padre para que viniera el Consolador, el que nos iba a guiar a toda verdad, Dios. Espíritu Santo de Dios, guíame en esta mañana. Coloca las palabras para que este pueblo sea edificado. Y los que están escuchando a través de la radio, en la internet, Señor, también puedan ser edificados en esta mañana, Dios. Coloca tu palabra, Dios, porque tu palabra es vida, Dios. Tu palabra es salvación, Dios amado. Tu palabra es consolación, Dios. Por eso pido en esta mañana, Dios, con mis hermanos aquí presentes, Dios, que seas tú hablando, Dios mío. Que seas tú hablando, Dios, porque yo no puedo, Dios, pero tú sí lo puedes hacer, Dios. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios, toma el control de todas las cosas, Dios. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, te damos gracias y te bendecimos, Dios. En Cristo Jesús, dele un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano. Abra su Biblia ahí sentadito en Proverbios capítulo 3. Y vamos a leer el texto 3. Capítulo 3, versículo 3. Amén. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Gloria al Señor. Proverbios capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Gloria al Señor. Me llamó mucho la atención misericordia. Significa gracia, bondad, compasión. Significa misericordia. Amén. Este libro de Proverbios fue escrito por Salomón. Salomón fue rey de Israel cuando su padre David dejó de ser rey. Bendito sea el Señor. Este hombre, la misericordia de Dios y la gracia de Dios tuvo con Salomón. 40 años tuvo siendo rey de Israel. Bendito sea el Señor. 40 años donde Dios hizo maravillas con la vida de Salomón. Bendito sea el Señor. Y esos 40 años que Salomón fue rey de Israel, Dios de pronto quiere hacer más maravillas con nosotros. Más años y más años. Bendito sea el Señor. Cuando una persona no olvida la misericordia de Dios, es una persona que va a ser feliz, dichoso en esta tierra. Bendito sea el Señor. La misericordia de Dios se encuentra a través de su palabra. Salomón, por la misericordia de Dios, llegó a ser un hombre famoso. Él no fue famoso porque era hijo del rey David. Él fue famoso porque la misericordia de Dios estaba con él. Cuando nosotros como iglesia permanecemos en la misericordia de Dios, hay muchos beneficios para nuestra vida. Bendito sea el Señor. ¿Y cuál es el primer beneficio, mis hermanos? La Biblia dice ahí mismo en el capítulo 3, el verso 2. Habla de paz, años de vida. Bendito sea el Señor. O sea que si nosotros permanecemos en la misericordia de Dios, vamos a tener paz cuando seamos viejitos. Amén. Puede estar usted mascando el agua, pero como está en la misericordia de Dios, está guardando la palabra de Dios, usted va a ser victorioso. Bendito sea el Señor. Es necesario que nosotros, hermanos, guardemos esta palabra.
lo que nos han enseñado y lo que hemos escuchado y lo que hemos leído, hay que guardarlo para ser victorioso. Salomón en un tiempo guardó la palabra de Dios, y por haber guardado la palabra de Dios, por hacer las cosas correctas como Dios le había mandado que las hiciera, fue un hombre victorioso. Era un hombre que tomaba decisiones y eran correctas. No porque él era Salomón. ¿Sabe por qué le salía todo correcto? Porque era un hombre que estaba agradando a Dios. Bendito sea el Señor. Pero había algo que Dios le había pedido, y esto Dios nos lo pide a nosotros. Está en el versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Bendito sea el Señor. Nosotros tenemos que hacer estas cosas, mis hermanos. Guardar nuestro corazón. ¿Y cómo guardamos el corazón? Lo guardamos a través de las enseñanzas que Dios nos da en este lugar, y a través de lo que usted lee en su casa. Bendito sea el Señor. Va a guardar usted su corazón. Cuando nosotros guardamos el corazón, que estamos ahí en Dios, y esa misericordia de Dios y esa gracia de Dios está en nuestras vidas, nosotros tenemos un seguro que no es como el que usted está pagando. Va a tener un seguro que todo lo que usted pida a Dios, Dios, si va conforme a su voluntad, Dios lo va a hacer. Bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué? Porque usted se está guardando para Dios. Está guardando la palabra de Dios. Dele un aplauso al Señor. ¿Cuál es la gracia que nosotros debemos buscar, hermano? Debemos buscar la gracia de Dios. Bendito sea el Señor. Cuando el creyente tiene la gracia de Dios, vea, usted puede ir a pedir un favor al hombre más malo de Colombia, que él termina haciéndole el favor a usted. Bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque tiene esa gracia de Dios. Pero si la gracia de Dios se va de nuestras vidas, nadie se va a acordar de nosotros. Todas las personas nos van a decir que no. ¿Por qué? Porque no está la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, ¿dónde está? Está en cumplir la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que cumplir la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Busque el libro de Juan, capítulo 14, verso 23. El que ama a Dios, hermano, guarda su palabra. Bendito sea el Señor. 14, 23 de Juan. Gloria al Señor. El que ama a Dios va a guardar la palabra de Dios. El que ama a Dios se va a apartar de todo lo que no le agrada a Dios. Salomón, como en ese tiempo estaba amando a Dios, él se apartó de todo lo malo. Pero cuando él dejó de amar a Dios, comenzó a ir atrás de lo que no le agradaba a Dios. Y así a veces son nuestras vidas. Nosotros comenzamos a ir atrás de cosas que a Dios no le agradan. Bendito sea el Señor. Pero la iglesia que ama a su Señor es la iglesia que siempre, como lo dijo mi esposa, está mirando al tercer cielo. Está mirando que Dios está en todo lugar. Bendito sea el Señor. Los hombres de Dios y las mujeres de Dios saben que Dios está mirando en cualquier lugar. Bendito sea el Señor. Usted puede irse a bañar y ahí está Dios mirándolo a usted. Bendito sea el Señor. Necesitamos, hermanos, guardar la palabra de Dios. El que ama a Dios, guarda su palabra. ¿Ya lo encontró, mi hermano? ¿Dice la palabra así o no dice? Porque usted tiene que ser como los de Berea. No es lo que el predicador diga. Usted tiene que irse a la Biblia, que vaya conforme lo que dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Salomón fue un hombre exitoso por la misericordia de Dios. Nosotros, los que estamos aquí en este lugar,
y los que están oyendo a través de la radio y donde quiera que se esté haciendo culto, son dichosos. ¿Sabe por qué? Porque estamos siguiendo a Dios. Bendito sea el Señor. Tenemos la gracia de Dios porque estamos obedeciendo la palabra de Dios. El que no obedece la palabra de Dios, la gracia de Dios se aparta de su vida. Bendito sea el Señor. La iglesia debe guardar la palabra para mantenerse en la comunión con Dios. Dele un aplauso al Señor. El verso 5 del capítulo 3 que leímos dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Bendito sea el Señor. O sea que nosotros ya no podemos hacer las cosas como nosotros queremos, bendito sea el Señor, sino que tenemos que hacerlas como dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El que hace las cosas como la Biblia dice, mis hermanos, será victorioso. Será agradable delante de los ojos de Dios. Pero el que no hace las cosas como la Biblia dice, no va a ser agradable delante de los ojos de Dios. La Biblia dice que Abel y Caín llevó su ofrenda y Abel su ofrenda. Pero ¿cuál fue la ofrenda que a Dios le agradó? Fue la ofrenda de Abel, bendito sea el Señor. Y la ofrenda de Caín no le agradó a Dios. La pregunta en esta mañana: ¿será que nuestra ofrenda le está agradando a Dios? Usted lo debe saber. Pero la de Caín no agradó a Dios. ¿Qué terminó haciendo Caín? Matando a su hermano Abel. En nuestras vidas sucede, hermano, cuando nosotros dejamos la misericordia de Dios que se aparta de nuestras vidas, nosotros vamos a cometer locura. Vamos a hacer cosas que a Dios no le agradan. Bendito sea el Señor. Y después, esas cosas que hacemos van a traer problemas. Pero el que está ahí buscando a Dios, él no va a tener problema. Bendito sea el Señor. Que Dios lo puede probar es una cosa diferente. Que Satanás quiera venir, si Dios lo permite, no lo puede tocar Satanás. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene un vallado de parte de Dios, porque está guardando la palabra de Dios. ¿Por qué? Dígame usted una cosa. Los judíos no podían matar al apóstol Pablo. Le daban golpes, de todo le hacían al apóstol, lo dejaban como muerto. Pero ¿por qué no podían matarlo? Porque la gracia de Dios y la misericordia de Dios era la que estaba guardando al apóstol Pablo. Bendito sea el Señor. Y esa misericordia de Dios es la que nos ha guardado hasta el día de hoy. Bendito sea el Señor. Le digo porque la misericordia de Dios me ha guardado. El hermano Boris les decía algo que yo le había dicho a Dios que tuviera misericordia. Cuando él se casó, yo le dije: Dios, ten misericordia de mí. Porque vi que Dios le estaba entregando una buena mujer. Y usted sabe que si un hombre tiene una buena mujer, difícilmente, hermano, las cosas van a ser malas. Porque va a tener una mujer que lo va a alertar del mal. Bendito sea el Señor. Nosotros todo el tiempo debemos pedir lo bueno. Usted tiene que pedir lo bueno. La misericordia de Dios es la que nos ayuda, hermano. La misericordia de Dios llevó a Salomón a ser reconocido por otras naciones, porque agradó a Dios. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros agradamos a Dios, Dios nos da a conocer. Dios ha dado a conocer a mucha gente. De pronto usted no lo sabe, pero a muchos en este lugar Dios los ha dado a conocer. Bendito sea el Señor. Porque ese Dios, en su misericordia, y porque usted ha dispuesto su corazón para guardarse para Dios. Cuando uno se guarda para Dios, el mal no te puede tocar. Bendito sea el Señor. Y si te toca es porque Dios va a hacer algo. Bendito sea el Señor. Dele un aplauso al Señor.
El versículo 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El temor de Dios debe de estar en nuestras vidas, hermanos. El que tiene temor de Dios no va a hacer lo malo, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Porque el temor de Dios es su palabra, bendito sea el Señor. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, ahí está la palabra y está el Espíritu de Dios. Prende el foquito. Estás haciendo mal. Usted enseguida reconoce y usted dice: no, Dios, perdóname, vamos a hacer lo correcto. El que no tiene temor de Dios, hermano, el enemigo le puede tocar en cualquier momento. Y no solamente a él, a toda su familia y todo lo que tiene. Bendito sea el Señor. Por eso es necesario, hermano, que nos mantengamos en la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El que se guarda para Dios, mis hermanos, cuando usted comienza a pedir algo, eso es verídico que Dios lo va a hacer. La Biblia lo dice claramente en Juan 14:14. Cuando uno se está guardando para Dios y usted pide conforme a la voluntad de Dios, téngalo por seguro que usted va a recibir lo que le ha pedido a Dios. Si usted le está pidiendo a Dios algo, vienen años tras años, tiene meses, usted tiene que confiar que Dios le va a responder. Bendito sea el Señor. Porque así como Dios le respondió a Salomón, Dios le va a responder a usted también. Bendito sea el Señor. Porque Dios no cambia. Dios no hace acepción de personas. Bendito sea el Señor. Dios no atiende solamente al que tiene plata. Dios nos atiende a todos por completo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Dele una gloria a Dios. Un aplauso al Señor. La Biblia dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Su palabra. Si yo amo a Dios, tengo que guardar la palabra de Dios. Hay personas que les han sucedido cosas, han dicho cosas de ellos, pero como ellos aman a Dios, ahí se han quedado callados. Y termina Dios dándoles la victoria. Bendito sea el Señor. Si amamos a Dios, mis hermanos, no importa lo que diga el mundo. No importa lo que el hombre quiera hacernos. Bendito sea el Señor. Porque nosotros sabemos que tenemos un abogado que no hay que pagarle plata. Bendito sea el Señor, para que Él tome nuestro caso. Solamente se necesita obediencia y ese abogado comienza a trabajar por nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Cuando uno crea la palabra de Dios, se entrega a la palabra de Dios, comienza a ver las maravillas de Dios. No sé si usted no ha visto las maravillas de Dios, pero yo sí las he visto. Bendito sea el Señor. El estar parado aquí es una maravilla de Dios, una misericordia. Bendito sea el Señor. Porque esto no es fácil, hermano. Pero Dios, que todo lo sabe, Él es el que va a hacer todas las cosas. Bendito sea el Señor. El pueblo de Israel era victorioso cuando obedecía a Dios. Veían la mano de Dios, la gloria de Dios. Pero cuando el pueblo dejaba la misericordia, el pueblo dejaba la palabra de Dios, siempre tenía problemas. Bendito sea el Señor. Nosotros, cuando tenemos la palabra de verdad, llega el problema y por medio de ese problema seguimos caminando, mis hermanos. No importa lo que suceda. Bendito sea el Señor. A la hermana Elmira le dijeron que tenía una enfermedad, pero ella siguió caminando y dijo: no tengo nada. Porque son cosas que Dios las puede permitir para ver dónde está nuestra mirada. Bendito sea el Señor. Cuando nuestra mirada está en Dios, así sea que usted esté enfermo, usted sigue sirviéndole al Señor. La Biblia dice que el apóstol Pablo tenía una enfermedad y Dios le dijo: bástate en mi gracia nada más. No estaba en pecado el apóstol Pablo. Era un hombre que amaba la ley de Dios. Era un hombre que quería servirle a Dios desde el momento que se convirtió hasta que Dios lo llevó a su presencia. ¿Por qué? Porque tenía la palabra de verdad. Nosotros debemos pedirle al Espíritu Santo de Dios
que la palabra de Dios more en nosotros en abundancia. Bendito sea el Señor. Porque esa es la vida del cristiano. La vida suya y la mía depende de la palabra de Dios. Ahí está todo. Así como cuando una persona se enferma, le tienen que poner un medicamento, nosotros necesitamos este medicamento todos los días. ¿Sabe por qué Salomón se fue tras dioses paganos, mujeres paganas? Porque Salomón dejó de leer la copia de la ley. Bendito sea el Señor. Él tenía que permanecer en la palabra de Dios, porque eso era su victoria, esa era su gloria. Bendito sea el Señor. La gloria de nosotros y la victoria de nosotros está en la palabra del Señor. El que se guarde para Dios, el que permanezca en Dios, verá la gloria de Dios, mis hermanos. Bendito sea el Señor. Ya estamos viviendo unos momentos difíciles donde la gente quiere que esta palabra desaparezca y colocar la palabra de ellos, que es la palabra del mismo diablo. Pero el que tiene la palabra de Dios, así sea que sufra, hermano, usted tiene que defender la causa de Dios. Bendito sea el Señor. Porque es el único que nos ha dado vida. Es el único, hermano, que nos da tranquilidad. Se llama Jesucristo de Nazaret. Cuando Salomón se alejó de Dios, él se dio cuenta, mis hermanos, que ya no tenía la paz de Dios. Por eso cuando usted se va y lee Eclesiastés, usted se da cuenta lo que dice Salomón. Lo que el mundo ofrece es pasajero, hermano. Pero lo que Dios da es eterno. Bendito sea el Señor. Y nosotros tenemos que pelear. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vamos a estar por toda una eternidad con el Señor. Y solamente esos valientes que aquí recibieron en esta tierra ofensa y de todo por la causa del evangelio serán victoriosos en el tercer cielo. Bendito sea el Señor. Porque no crea que usted por una camioneta va a entrar, que usted pidiendo plata va a entrar al cielo. Aquí se entra guardando la palabra de Dios y predicando el mensaje santo para Dios. Bendito sea el Señor. Los hombres de Dios predicaron un evangelio santo. Pablo le decía a Tito: háblales, enséñales a ellos la palabra. La palabra. Le decía a Timoteo: sé ejemplo, enséñale para que ellos se salven. Bendito sea el Señor. Nosotros, si enseñamos esta palabra, hermanos, el diablo está mandando sus secuaces, pero nosotros tenemos al poderoso. Bendito sea el Señor. Esta palabra tiene poder. Porque este hombre que le habían metido ese poco de cucaracha en la mente del pastor Carlos Reyes, porque comenzó a llorar, porque se dio cuenta que lo que estaba hablando era el mismo Dios que le estaba confirmando que él estaba en un error. Bendito sea el Señor. Usted tiene la palabra, y así sea que lloremos, hermano, tenemos que seguir defendiendo la causa de Cristo. Bendito sea el Señor. El evangelio es para valiente. Es para valiente el evangelio. Esteban estaba muriendo, pero estaba agradando a su Señor. Bendito sea el Señor. Así sea que usted no tenga para comer, bendito sea el Señor, o esté a punto de perder la casa, usted siga agradando a Dios, porque en cualquier momento Dios cambia los papeles. Bendito sea el Señor. Necesitamos confianza en Dios para ser victoriosos, mis hermanos. Confianza en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Denle un aplauso al Señor, así sea que usted no quiera. Cuando uno deja la gracia de Dios, suceden cosas terribles para nuestras vidas. La Biblia dice en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4, que el que peca infringe la ley de Dios. Y cuando nosotros pecamos, vamos en contra de Dios. Cuando predicamos lo que no está escrito en la palabra, otras cosas diferentes, vamos en contra de Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Somos anatemas, malditos nos llama la Biblia, cuando alguien trae un evangelio diferente. Usted tiene que leer la palabra para que nadie le vaya a traer otra cosa diferente a lo que dice la Biblia. Bendito sea el Señor. Cuando voy a algún lugar, lo primero que hago,
cojo la palabra de Dios. Un día salió un hombre aquí loco en Barranquilla, que por qué Dios, si sabía que el hombre iba a pecar, que por qué lo había creado. Me acuerdo que estaba con el hermano Fabián, el hermano Eri, la hermana Erika. La iglesia quedaba allá en Del Faraón. Estábamos en unos ayunos. Vivía la hermana Catalina con el hermano Orlando ahí. Le dije, ese hombre es del diablo, ese no es de Dios. Apaguen eso. Eso hace como 12 años, ¿no, hermano? Como 12 años, 10 o 11 años. Yo me acuerdo, mi hermano. ¿Por qué? Porque me han enseñado una palabra de verdad, hermano. Y el que tiene la palabra de verdad, usted no puede dejarse comprar por Satanás. Bendito sea el Señor. Tiene que defender la causa de Cristo. Y solamente los que defienden la causa de Cristo, estos son llamados hijos de Dios. Bendito sea el Señor. No crea que usted va a ser llamado hijo de Dios porque usted ande como todo un bacán, agradando al mundo, agradando al hombre. No, Señor. Aquí se es glorioso cuando uno agrada al Señor. Bendito sea el Señor. Salomón, por agradar a Dios, Dios le dio riqueza. Bendito sea el Señor. No te estoy hablando que vas a ser millonario. Te estoy hablando de un hombre que tuvo riqueza por haber obedecido la palabra de Dios. Si tú obedeces la palabra de Dios, Dios verá si te quiere dar tu riqueza. Bendito sea el Señor. Pero de una cosa estoy seguro, que no te va a faltar nada porque estás agradando a Dios. Bendito sea el Señor. Aquí no es con plata, mis hermanos. Aquí es guardando la palabra del Señor. Y el que guarda la palabra será salvo. Amén. Mis hermanos, nosotros tenemos que agradar a Dios. La Biblia dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Primera de Juan 3:9. ¿Quiénes son los que hacen el mal? Los que no han nacido de Dios. Bendito sea el Señor. Y si algún día nacieron, dejaron la palabra de Dios y se fueron tras el mal. La iglesia no puede enseñar lo malo. La iglesia tiene que enseñar lo bueno. Bendito sea el Señor. El rey que duró 40 años gobernando Israel, un día hizo lo malo, la gloria de Dios se fue de su vida. Tuvo que volverse a Dios. Bendito sea el Señor. Si alguien que nos está escuchando está apartado de Dios, es tiempo que se vuelva a Dios. Es tiempo de volverse a Dios. Salomón se dio cuenta que él tenía que volverse a Dios, mis hermanos. ¿En qué estamos fallándole nosotros a Dios? Hay veces estamos en la iglesia, pero estamos lejos de Dios. Lejísimo de Dios. No sé si usted ha leído la historia del apóstol Pablo cuando ya está para morir, que llama a Timoteo. Había un joven con él que se llamaba Dema. Y él le escribe a Timoteo que se fue al mundo. Amó más al mundo que a Dios. Si usted mira ahí al apóstol cuando está hablando, yo puedo sentir lo que tiene dolor, tristeza. Porque todo el tiempo que él le gastó enseñándole la palabra de Dios, se dio cuenta que fue perdido. Nosotros no venimos a la iglesia a perder el tiempo. Venimos a la iglesia a ser edificados, bendito sea el Señor. Por eso es que nuestras vidas cada día cambian. Porque la palabra de Dios da cambio a nuestras vidas. Es necesario, hermano, que nosotros creamos lo que dice esta palabra. Si usted cree lo que dice la palabra de Dios, usted va a vivir confiado, bendito sea el Señor. Usted podrá decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque hay gente que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y corren en el prestadiario, bendito sea el Señor. Si no hay para comer, también hay que decirle, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Bendito sea el Señor. Hay que decirle eso a Dios. Pero ¿cómo decimos nosotros esto a Dios? ¿Sabe cuándo? Cuando nosotros verdaderamente estamos ahí, sobre esa misericordia de Dios, sobre esa gracia de Dios.
La Biblia habla de un hombre, de Esdras, que la mano de Dios estaba con Esdras. O sea, la Biblia da a entender que la gracia de Dios estaba con Esdras, bendito sea el Señor. ¿Sabe por qué? Porque ese hombre amaba la palabra de Dios. La gracia de Dios estaba con Daniel. ¿Sabe por qué? Porque Daniel amaba a Dios. Dele un aplauso al Señor para los que se estén durmiendo. Se levanten, bendito sea el Señor. No le vaya a pasar. No le vaya a pasar que de Faraón se hacía un devocional a rayar el alba. Me acuerdo mucho que predicó el hermano Boris. Y yo le dije a la hermana Juana, tal persona no estaba en el servicio. Le voy a preguntar quién predicó y verá que me va a decir que es otro. Y fui y le pregunté. Y me dijo, usted estaba dormida. Bendito sea el Señor. Es necesario, hermano, que nosotros amemos a Dios. Así como la gracia de Dios tuvieron en todos esos hombres de Dios que fueron poderosos en la palabra del Señor. Esa misma gracia Dios quiere derramarla sobre cada creyente de su iglesia. Bendito sea el Señor. Porque no crea que Dios va a derramar su gracia solamente en el pastor. Dios derrama en toda la iglesia. Bendito sea el Señor. Lo que Dios le entrega al pastor, el pastor le entrega a toda la iglesia. ¿Y quiénes son los que reciben? Los que están verdaderamente mirando a Dios. Su corazón está mirando a Dios. Proverbio dice 4:23, de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Bendito sea el Señor. El corazón se guarda con la palabra del Señor. Si no hay palabra, nuestro corazón no va a ser guardado. Cuando hay palabra de Dios en nuestras vidas, sabemos lo que vamos a hablar. Tenemos el consejo correcto. Pero si no hay palabra, no va a haber consejo. En Salomón había consejo. ¿Sabe por qué? Porque tenía la palabra de Dios. Su padre, si usted ha leído la historia de Salomón, su padre se lo dijo. Que si él no se olvidaba de Dios, Dios iba a estar con él. Pero si él se olvidaba de Dios, Dios se olvidaba de él también. Esto es para nosotros. Si nosotros nos olvidamos de Dios, hermano, olvidamos la ley de Dios, que es su palabra, no vamos a tener esperanza, hermano. Porque la única esperanza se encuentra en Dios. La esperanza de la iglesia, el futuro de la iglesia está en las manos de Dios. El futuro de su familia está en las manos de Dios. Si nosotros permanecemos en Dios. Y para permanecer se necesita la palabra. Nadie puede permanecer sin palabra, bendito sea el Señor. Un hermano fogoso que se fue para España, el lunes festivo que pasó, yo lo vi. Le dije, pastor, ese es el hermano. Y el pastor le habló enseguida y el hermano le dijo, le dio a entender y le decía al pastor, haberme ido para España fue lo peor que pude haber hecho. Me aparté del Señor. Se lo dijo así de una vez. Dejó la palabra. Porque cuando usted tiene la palabra puede irse a Inglaterra o a la Sierra Nevada a vivir con los indios y usted sigue creyendo en el Dios que lo ha llamado. Bendito sea el Señor. Es guardar la palabra de Dios. Es guardar sus mandamientos. Bendito sea el Señor. El salmista siempre le pedía a Dios que le guardara. Bendito sea el Señor. Nosotros como iglesia debemos pedirle a Dios que nos guarde cada día. Bendito sea el Señor. Cuando usted y yo leemos la palabra, estamos pidiéndole a Dios que nos guarde. Bendito sea el Señor. Porque queremos vivir para Dios. Queremos vivir para Dios. Si usted ha leído hombres que vivieron para Dios, entregaron su vida a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque se dieron cuenta que en Dios estaba el todo de ellos. Bendito sea el Señor. Si usted mira en un tiempo la vida de Juan Marco,
no quería nada con Dios. Su tío tuvo una discusión con el apóstol Pablo por él, porque un día los había dejado tirados, se fue. Después se lo quería llevar y el apóstol le dijo que no. Pero vemos que un día le dijo que no lo llevaran, después lo mandó a buscar. ¿Sabe por qué? Porque ya el Espíritu de Dios le había dado convicción que este hombre estaba bien, bendito sea el Señor. Por eso es necesario que nosotros lleguemos a la iglesia y decirle a Dios: yo quiero que tu palabra esté en toda mi mente y en mi corazón. Bendito sea el Señor. Necesitamos, hermanos, para vencer este tiempo, tener la palabra de verdad. Bendito sea el Señor. A lo bueno le están llamando malo, mis hermanos, y a lo malo le están llamando bueno. Bendito sea el Señor. Pero yo sé por la palabra qué es lo bueno y qué es lo malo. No me la conozco toda, pero sé hasta donde me han enseñado que la palabra, siempre que uno la lee, hermano, lo lleva al bien. Bendito sea el Señor. Así sea lo malo que usted lee ahí. Usted lee la parte donde Judas se ahorcó y a usted esa parte lo edifica. Bendito sea el Señor. Porque usted sabe por qué se ahorcó Judas. Porque amaba el dinero. Bendito sea el Señor. Vendió al Señor. Después no le quisieron recibir las monedas. No le quedó de otra sino ahorcarse. Usted lee esa parte y usted dice: Dios, guárdame. Se está edificando. Bendito sea el Señor. Lo malo que está en la Biblia es para edificarnos a nosotros. No vaya a ser como una mujer que dijo que la Biblia se contradecía. Le dije: ¿cuál Biblia está leyendo usted? Y que a Dios le agradaba la mentira. Le dije: lo que pasa es que en su corazón hay un deseo. Se me puso brava, pero se lo dije. La Biblia no contradice a nadie, hermano. ¿Sabe por qué le digo? Era un borrachín. ¿Y por qué la Biblia me transformó? Bendito sea el Señor. Desde el 97 hasta el 2012 que estamos, no sé qué es un trago. Ni ando con el problema que paso por un estadero y que quiero quedarme ahí sentado. Porque Dios me hizo libre. Bendito sea el Señor. ¿Sabe cómo me hizo libre Dios? Con la palabra de verdad. Porque había unos tiempos, en ese tiempo predicaban la palabra en los parques, bendito sea el Señor, pero predicaban el mensaje verdadero de Dios, bendito sea el Señor. Y fue en una zona donde hay cantinas. No sé si usted conoció el parque de locutores, que ahora es el parque de los enamorados. Ahí predicó el pastor Waldi de la Cuadrangular y habló del infierno y del cielo. ¿Con qué te quedas tú? Pero yo tenía miedo pasar, porque en ese tiempo yo tenía cadena, anillo, y yo decía: yo no les voy a regalar eso a ellos. Pero con todo eso como que me empujaron, allá quedé. Y desde ese día mi vida cambió por completo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque este hombre estaba predicando una palabra de verdad. No sé si alguno de ustedes conocen a un hermano que se llama Villadiego, Libardo Villadiego. Estaba apartado, andaba haciendo locuras. Y ese mismo día, ese hombre recibió esa palabra. Y hasta el día de hoy está en Villacatanga pastoreando. Bendito sea el Señor. Esa es la palabra de verdad, bendito sea el Señor. Esta es la Reina Valera, la que un día los hombres guiados por el Espíritu Santo de Dios la inspiró, bendito sea el Señor. Y esa Biblia transforma vida, bendito sea el Señor. Esa Biblia transforma vida. Lo único que el hombre tiene que hacer es guardar la palabra de Dios. El hombre dice que esta Biblia no transforma vida porque él no quiere guardar la palabra de Dios. No quiere someterse al gobierno de Dios. No quiere someterse a lo que Dios dejó establecido. Si el hombre de esta tierra no se somete a lo que Dios dejó establecido, está perdiendo el tiempo. Bendito sea el Señor. Todos los hombres de Dios se sometieron a la palabra. Y los que no se sometieron, se perdieron, mis hermanos. La Biblia habla de Coré. Se lo tragó la tierra. Puede buscarlo el número 16. Se lo tragó la tierra. Bendito sea el Señor. Acán y su familia. Murió también.
por no someterse a lo que está establecido por Dios. Si la Biblia no transformara, bendito sea el Señor, todos los que estábamos aquí estaríamos los mismos. Pero no somos los mismos. No somos perfectos, estamos en el camino. Cuando ya estemos delante de Dios, ahí ya lo somos, bendito sea el Señor. Pero ¿qué necesita Dios de nosotros? Que obedezcamos su palabra. Obedecer su palabra, bendito sea el Señor. Mire lo que le dice Salomón. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. O sea, no, nosotros tenemos que andar hablando ¿qué? Verdad. Tener misericordia. Bendito sea el Señor. Y cuando dice misericordia no es solamente de los hermanos de la iglesia. Misericordia también con el borrachito que está allá afuera. Bendito sea el Señor. Y dice, átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. O sea, la palabra tiene que estar en el corazón. Bendito sea el Señor. El que tiene la palabra de Dios en el corazón, difícilmente, mis hermanos, va a recibir la oferta de Satanás. Siempre él va a querer la oferta que Dios le está ofreciendo. Bendito sea el Señor. No sé qué oferta le haya traído Satanás a usted, porque él manda ofertas que aparentemente usted la ve y dice son buenas, pero él lleva, esa oferta lleva un fin, y es el fin de que muera uno o alguien de nuestra familia. Bendito sea el Señor. Pero el fin de Dios es que toda nuestra familia goce del beneficio, bendito sea el Señor, que ofrece la Biblia. Bendito sea el Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si yo me guardo para Dios, mi familia es guardada, bendito sea el Señor. Donde mi familia vive, eso, hermano, se han apoderado esa gente de esa isla, pero con ellos no se meten. Yo se lo dije a mi hermano, no tengas miedo, porque Dios lo está guardando por su misericordia. Lo único que tienes que hacer, lea la Biblia y arrepiéntase. Y él me dice, estoy leyendo, pero todavía no ha llegado el tiempo. Pero ahí estamos. Yo le estoy mandando el mensaje cada rato que él me llama. Bendito sea el Señor. Que la Biblia dice claramente que si alguien invoca el nombre del Señor, alcanzará salvación. Bendito sea el Señor. Pero alcanza salvación el que se arrepiente de corazón. Bendito sea el Señor. Póngase en pie, mis hermanos. Gloria al Señor. Esta era la palabra, mi hermano. Bendito sea el Señor. De pronto dirán, ay, nos vamos temprano porque el pastor no estaba. Pero amado, Dios sabe lo que hace. Bendito sea el Señor. Coloquémonos en pie y comience usted a darle gracias a Dios. Si de lo que hemos hablado, hermano, si de pronto usted no ha tenido misericordia con otras personas y ahora que está viviendo momentos difíciles, usted ve que nadie tiene misericordia de usted, pero Dios sí la tiene. Bendito sea el Señor. Yo quiero orar por su vida. Si algo le habló a usted de la palabra, pase hacia acá adelante. Bendito sea el Señor. Vamos a pedirle a los hermanos que recojan esta silla acá. Y usted dígale a Dios. Gloria a Dios. Mientras los hermanos, las hermanas cantan, usted va a estar ahí alabando a su Señor. Amén. Necesitamos, mis hermanos, pedir la misericordia de Dios en cada momento. Ahí donde usted se encuentra, amigo, que está escuchando a través de la internet, incline su rostro también a Dios y comience a decirle, de pronto si usted es apartado, si usted un día conoció la gloria de Dios y un día Dios lo ha dejado, pero hoy es el día que la misericordia lo ha abrazado otra vez. Bendito sea el Señor. Un hermano, el hermano predicador del viernes decía, comenzó a correr una calle y la muerte le decía, hoy vengo por ti. Pero él vio la misericordia de Dios. No importa lo que hayas hecho, pero hoy es el día donde Dios va a restablecer todas las cosas otra vez de nuevo. Bendito sea el Señor. Un día Pedro le negó
Cuando Jesús resucitó, le dijo: díganle a Pedro que venga. Ahí está Pedro, bendito sea el Señor. El único que estuvo al pie de la cruz fue el apóstol Juan. Los otros no se vieron. Decimos Pedro lo negó, pero los otros tampoco estuvieron ahí en el momento, bendito sea el Señor. Pero Dios, que es grande en misericordia, te dice en esta mañana que hoy va a ser borrón y cuenta nueva, bendito sea el Señor. Pero solamente hay algo establecido: tienes que hacer lo que dice la palabra de Dios. Y cuando se dice hacer lo que dice la palabra de Dios, pedir el consejo del hombre de Dios, pedir el consejo de los ancianos, bendito sea el Señor, de los líderes, bendito sea el Señor, del pastor, bendito sea el Señor, de todo lo que se dice el cuerpo de la iglesia, bendito sea el Señor. Oh, bendito Salvador. Levante su brazo y usted comience ahí a pedirle a Dios. No le dé miedo, acérquese más hacia acá, bendito sea el Señor, que es el Espíritu de Dios que le va a ministrar, bendito sea el Señor. La palabra dice claramente cuando Salomón: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Y dice: porque años de vida y paz te aumentarán, bendito sea el Señor. ¿Quieres ese etiquete? Hoy es el día para que ese etiquete sea entregado. Pero tienes que hacer lo que dice la Reina Valera, bendito sea el Señor, lo que dice la palabra de Dios. Para algunos esta palabra no tiene poder, pero para nosotros tiene poder, porque transforma vidas, bendito sea el Señor. Si alguien no te ha podido ayudar, tus amistades que pensaba, hoy es el día que pases aquí adelante para que Dios haga la misericordia con tu vida, para que Dios restaure tu vida, para que Dios restaure todo lo que es tuyo, bendito sea el Señor. Lo que te ha quitado Satanás, Dios te lo devuelve, bendito sea el Señor. Pero necesitas tener un corazón para Dios en esta mañana y vivir por toda la eternidad para Dios. Levante su brazo y comience a pedirle a Dios. ¿Qué ha perdido usted? ¿Qué ha perdido que Satanás le ha quitado? Hoy es la mañana para que usted le diga a Dios: bendito sea el Señor. Oh, bendito. Si te ha quitado gloria, si te ha quitado gloria de Dios, hoy es el día donde Dios te la entrega, bendito sea el Señor. Si te ha quitado la sabiduría, te ha quitado la tranquilidad de Dios, hoy es el día que tú pidas esa gloria del Señor. Pueden ser tus hijos, pero no te preocupes. Pídele a Dios que Dios lo guarda. Bendito sea el Señor. Dios lo guarda. De pronto te dirán: no, estás lejos de Dios. No creas. Sigue pidiéndole a Dios que en cualquier momento la balanza comienza a dar el peso correcto. Bendito sea el Señor. Oh, bendito Salvador. Para mi vida no había esperanza. Para mi vida no había esperanza. Era el tormento para mi madre, no porque me maltrataba, sino porque decía, en un tiempo de la violencia en Buenaventura, decía: mi hijo me lo pueden matar. Pero Dios, que es grande y poderoso, no me tocaron. Llegué a esta ciudad y fue para mi vida ser transformada. Hoy estás en la iglesia, hoy has pedido este servicio, hoy Dios quiere transformar tu vida. Pero solamente tienes que creerle que Dios lo puede hacer todo, bendito sea el Señor. Salomón le dijo a Dios: dame sabiduría. Y por haber pedido sabiduría, le entregaron muchas cosas. No sé qué estás pidiéndole a Dios. Hoy es el día donde te van a entregar el paquete. Hoy es el día donde Dios te va a restaurar, bendito sea el Señor. No importa lo que diga el enemigo, importa lo que dice Dios, mi hermano y mi hermano. Oh, gloria de Dios, oh, gloria de Dios. Espíritu Santo, muévete. Espíritu Santo, muévete. Tú eres el que ministra, Espíritu de Dios. Tú eres el que ministra los corazones. Tú eres el que conoce cómo está cada hermano, cada hermana. Tu gloria sobre este pueblo, tu gloria sobre este pueblo. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, tu gloria, Señor. Pida la gloria de Dios, anhele la gloria de Dios. Oh Dios, oh Señor, tú la obra que has empezado, termínala, Dios. Termina la obra que has empezado, Dios. Oh, toma su corazón, Dios.
palabra dice: de toda cosa guardada, guarda tu corazón. Oh, santo, aleluya. Padre, ayuda al Espíritu de Dios, que su corazón sea guardado, Dios. Oh, santo, aleluya. Poder de Dios, poder de Dios. Padre, tu gloria de poder, Señor. Tú haces el cambio, Dios, y es un cambio que transforma, Dios. Hazlo, Espíritu Santo de Dios. Hazlo, Espíritu Santo de Dios. Derrama tu gloria, Dios. Derrama tu gloria, Dios. Mira las lágrimas de mi hermana, Dios. Tú sabes por qué llora ella, Señor. Tú sabes por qué llora ella, Dios. Pero hasta hoy llegó, Dios. Hasta hoy, Dios, porque hoy es tu gloria la que renueva esta vida. Hoy es tu gloria la que llena esta vida, Dios. Esta palabra tiene poder, Señor. Y es tu palabra, Dios. Es tu palabra, Dios. Transforma esta vida, Dios. Padre, aquí hay un joven, Dios. Su corazón hay un anhelo servirte, Dios. Pero hay otras cosas que llaman la atención, Dios. Tú eres el perfecto, Señor. Ayuda a mi hermano. Ayuda a mi hermano, Dios. Mira sus lágrimas, Dios. Espíritu Santo de Dios, ayúdale cada día. Por el poder de la palabra, Señor. Sigue ministrando. Dígale a Dios, mi hermano, ahí.